Bueno, en este video vamos a hacer una resolución de un ejercicio de un motor asincrónico de corriente alterna. Bueno, vamos a hallar la velocidad sincrónica de un motor de 4 polos y la corriente. Bueno, tenemos los datos característicos de dicho motor, donde nos dice que trabaja con dos tensiones, una tensión de 380 y una tensión de 660. Tiene una potencia de 25 HP, trabaja a una frecuencia de 50 Hz, el coseno de phi o factor de potencia es de 0,89, tiene una velocidad de rotor o una velocidad mecánica de 1430. Vamos a arrancar resolviendo la velocidad sincrónica. Donde la velocidad sincrónica nosotros la vamos a representar con NC, velocidad sincrónica, también se la puede representar con omega, que hace referencia a velocidad de sincronismo o velocidad angular. Entonces, hacemos que la relación que hay entre la velocidad sincrónica del motor va a estar dada por una constante 60 por la frecuencia eléctrica por los pares o par de polos. Bien, vamos a hablar sobre la velocidad sincrónica. ¿Qué es la velocidad sincrónica? La velocidad sincrónica es la velocidad en que varía o en la que se desplaza el campo magnético dentro del motor. Esa velocidad o esa rotación giratoria del campo magnético es producida por la corriente eléctrica sinusoidal. Entonces, esa rotación giratoria de dicho campo magnético tiene una velocidad, y esa velocidad se la representa con los valores en RPM o las unidades en RPM. Entonces, vamos a resolver. Entonces, 60 es una constante. 60 hace referencia a vueltas por minuto, ya que la unidad de la velocidad sincrónica es revoluciones por minuto. Nosotros podemos decir que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces hay una relación entre el tiempo de revoluciones y la frecuencia, en el tiempo que recorre. Entonces vamos a reemplazar estos valores para allá. Decimos que 60 por 50 Hz, en el caso de Argentina nosotros manejamos 50 Hz y tensiones de 380 y 220 volts. Tenemos que los pares de polos son pares de polo, me dice acá, y yo acá tengo 4 polos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir estos 4 polos en pares de polo. Serían 2 pares de polos. Entonces, esto sería, multiplicando 60 por 50, tenemos 3000. Y 2 pares de polos serían 1500. Dividido 2, son 1500 RPM. Como se lo pongo acá abajo, NC es igual a 1500 RPM, revoluciones por minuto. Ya sabiendo eso, vamos a hacer un grafiquito de un motor. Me salió medio fulero. El gráfico del motor, está medio fulero este motor, pero bueno. Bueno, no importa. Este es mi motor. Bien, este motor va a tener supuestamente 4 polos, dijimos. Es un motor de 4 polos. Le vamos a hacer las bobinas. Las bobinas no son nada más que inductancias. Tiene 4 enrollamientos. Y va a tener un rotor. Bien, ese rotor este rotor que yo dibujé acá va a estar a una velocidad, va a rotar a una velocidad. Esa velocidad va a ser NR. NR es la velocidad del rotor. Y voy a tener otra velocidad que es la velocidad que calculamos nosotros, la NC. O sea que con este concepto puedo decir que en un motor eléctrico existen dos velocidades.
una velocidad mecánica, que es la velocidad expresada en la placa del motor, que lo da el fabricante, y tenemos otra velocidad, que es la velocidad de campo magnético, que gira o que rota a la misma velocidad de la frecuencia eléctrica. Este es el concepto que quería explicar, y de paso quería explicar, aclaro, que este es un motor, esto no es un motor trifásico en sí, en cualquier parte esto sería una sola fase, o una sola fase. Como es un motor trifásico, lleva 3 fases, entonces llevaría 2 juegos más de esto de lo que están acá. Pero la idea es explicar cómo funciona la parte de rotación y la parte sincrónica. Sabemos que la parte mecánica es de 1430 y la parte sincrónica es de 1500. Eso se llama resbalamiento. Entonces hay un resbalamiento entre las dos velocidades. Tiene que haber ese resbalamiento para que este motor de corriente alterna y sincrónico funcione. Así que por ahora lo dejamos acá nomás. Y continuamos con el próximo enunciado. Bien. Entonces ya calculamos la velocidad sincrónica, que era de 1500 RPM. Ahora vamos a calcular la corriente. Entonces, para calcular la corriente, lo que nosotros tenemos que expresar primeramente es una relación de potencia. ¿Cómo es eso? Sí, en esta ecuación de potencia yo digo que en trifásica es raíz de 3 veces por la tensión, por la corriente y por el factor de potencia. Yo aplico esta ecuación y de esta ecuación yo lo que necesito hallar es la corriente. Entonces, esta corriente que yo quiero hallar, ¿qué es lo que hago? La saco de acá y la pongo acá. Entonces digo que, como toda ecuación, todo lo que está de la igualdad para acá afuera queda como está, y lo que está de la incógnita que yo quiero hallar, todo lo que está de este lado pasa del otro lado cambiado de signo. Si fuese raíz potencia, si está sumando o restando, si está dividiendo, multiplicando o multiplicando dividiendo. Esta raíz está multiplicando, sí, entonces pasa dividiendo. Esta tensión está multiplicando, sí, pasa dividiendo. Este coseno está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tenemos conformado la siguiente ecuación de corriente. ¿Podemos resolver esto? Sí. Tenemos que hallar la potencia. La potencia la tengo expresada en HP. Tengo que pasarlo a watt. ¿Cómo hago? Con la siguiente expresión. Esta es mi incógnita. Esta incógnita me va a representar las cantidades de HP que yo quiero transformar o convertir. Entonces, hago esta siguiente relación. Digo que un HP es igual a 746 watts. Entonces, esta es mi incógnita, dije. Entonces, a esta incógnita que está acá, lo que hago es la reemplazo por 25 HP y lo multiplico 25 HP por 7 y divido por 1. Entonces, haciendo esa relación 25 por 766 dividido 1 me da 18.650 watts. HP con HP se va y me queda expresado en watts. Entonces ya tengo la siguiente ecuación expresada de esa manera. Serían 18.650 watts por raíz de 3, que es 1,73, por 380 volts, por el coseno, que no es nada más que 0,89. Entonces esto que está acá convertido se va y me queda la resolución de este ejercicio. Me queda con una corriente de 31,8 amperes. Bien. Este es en el caso de una tensión de 380 volts. Ahora, si quiero calcular la otra tensión de 660 volts, es exactamente lo mismo. Digo que esta tensión, esta potencia
Esta corriente va a ser hasta la potencia sobre la raíz por la tensión y por el coseno de phi. Reemplazando los mismos valores, voy a tener que tengo 18 watts, 73 por 600 por 0.89 y voy a tener una corriente de 18,2 amperes. Ahí tenemos los dos valores hallados. ¿Para qué hice esto? Nada más que para poder mostrar que la diferencia que hay entre la rotación de la velocidad sincrónica y la velocidad mecánica, y también poder aprender a calcular las corrientes de manera trifásica, ¿no? Cabe mencionar que este es un motor especial, es un motor prácticamente que se hace arrancar con un sistema estrella-triángulo o de tensión reducida también llamado. Entonces es un motor especial, ¿no? Que tiene sistemas de arranques especiales, que en este momento no vamos a hablar, lo vamos a dejar para otro video y poder explicar los sistemas de arranque en un motor trifásico. Desde ya, hasta luego, hasta el próximo video.